José Hipólito Centeno García, líder del movimiento negro en Honduras, escritor e historiador garífuna, político, sociólogo, dirigente social y obrero. Fue un reconocido hondureño originario del pueblo garífuna centroamericano, registrado históricamente con el seudónimo de Santos Centeno García. Nació el 3 de febrero del año 1933 en Trujillo, Colón, y falleció el 4 de mayo del año 2020 en la ciudad Puerto de la Ceiba, departamento de Atlántida, a sus 87 años. Su madre era Juana Ruperta García Castro y su padre, Santos Pío Centeno Velázquez. Estuvo casado con María Cruz Gotay Mejía, con quien procreó 8 hijos. Entre 1986 y 1990 se destacó como miembro presidente de la OFRANET, Organización Fraternal Negra de Honduras. Compartimos parte de su biografía e historia de vida, ya que su legado perdurará para siempre. Don Centeno, como se le llamó cariñosamente, asistió a la escuela primaria en Puerto Cortés. Se volvió una persona social y políticamente activa. Cuando estalló la gran huelga en 1954 en la costa norte de Honduras, debido a las pésimas condiciones de trabajo ofrecidas por los enclaves bananeros norteamericanos establecidos en el territorio del Oro Verde, ya que era notorio el incremento de la discriminación racial y la segregación en la época. Centeno, en ese momento, ya se perfilaba como un líder dirigente auténtico. En sus inicios, parte de la masa obrera de la época le otorgó un papel que tal vez podrá parecer insignificante, pero fue parte del eslabón de su lucha, ya que sus primeros pasos fueron como el aguatero de los compañeros dirigentes del movimiento huelguístico. A partir de ese momento comenzó a adquirir conciencia y no se despegó del proceso de la Revolución Hondureña Social desde 1954 hasta la fecha. En aquel momento estaba trabajando con la Tela Railroad Company, vivía en el barrio Caimán y tenía un amigo que trabajaba en la fábrica de Baremasa, y este le traía panfletos, comunicados, manifiestos y pronunciamientos del primer movimiento que se dio en la Lima Cortés, que obviamente era un movimiento clandestino. Para el año 1952, previamente comenzó a trabajar en la Lima y como le gustaba leer, compartía esos ideales con sus camaradas. Un día, uno de sus amigos le dijo: Centeno, alístate porque viene un acontecimiento que va a ser brutal para la compañía y muy beneficioso para el obrero. Va a haber una huelga general en Honduras. Se están estudiando las zonas estratégicas en todos los campos bananeros y la historia está a punto de comenzar. Para esos días, los obreros tenían su sede en un lugar llamado Baracoa, allá cerca de Puerto Cortés, y otro lugar por el kilómetro 15. Allí, los compañeros obreros se reunían en células o círculos para analizar toda la situación. Pero los obreros constructores de Puerto Cortés se adelantaron al movimiento. Los ferrocarrileros y las bananeras apoyaron y comenzaron a movilizar la gran masa campesina y obreros agrícolas. Para ese entonces los obreros de las fábricas no se habían incorporado a la lucha social. Entonces fue de ese modo que el movimiento huelguístico fue tomando forma en ese sector y es cuando Centeno se convierte en uno de los principales líderes del movimiento en el Progreso Lloro, ya que fue ahí donde se realizaron las principales acciones de la huelga y la gran concentración de los obreros. El movimiento huelguístico gestado en Puerto Cortés se trasladaba para Atlántida. Se incorpora Tela y fue entonces cuando hubo la gran paralización en el muelle de Tela. Desde ese momento, los garífunas y criollos denunciaron la discriminación racial y afirmaron que estaba vinculada a las condiciones de explotación laboral por la compañía. Es así que Centeno y otros garífunas se organizaron en sindicatos y configuraron una huelga laboral de impacto local que luego se extendió a otras regiones del país. El 3 de octubre del año 1963
se produjo un golpe de Estado contra el presidente Ramón Villeda Morales. Los líderes sociales y políticos garífunas, como Centeno García, fueron perseguidos políticamente porque se les consideraba una amenaza debido a su ideología asociada a la izquierda, a una fuerte organización y fuerza política. Considerando que este gobierno hizo muchas cosas buenas para los obreros, cosas que ellos estaban reclamando, exigiendo fuertemente, el presidente fue muy diligente, hizo suyo el reclamo de los obreros y comenzó a promulgar leyes en favor de Honduras. Leyes como la reforma agraria, ley del inquilinato, la ley del seguro social y otras más. Por lo tanto, entre los años 1964 y 1966, Centeno García se exilió a Belice, México, Nicaragua y San Salvador. El golpe de Estado destruyó todo el proyecto de lucha contra la discriminación racial y la segregación que se había estado desarrollando. En 1966 regresó a Honduras, ayudado por un pescador beliceño, escondido en un barco comercial cuyo último destino fue Puerto Cortés. Se reencontró con su familia en Tornavé, donde vivió hasta el año 1968. Después se mudó a San Pedro Sula en 1969 y regresó a La Ceiba en el año 1970. Entre los años 70 y 80, los enemigos políticos habían minimizado la persecución. Por lo tanto, la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANET, surgió el 5 de junio de 1977 para defender sus derechos culturales y de la tierra, exigir su reconocimiento como un grupo culturalmente diferenciado. Además, también retomaron las antiguas demandas contra la discriminación racial. En el año 1979, Centeno comenzó a asistir a talleres impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre capacitación sindical, unión de capacitación o derechos humanos. En el año 1980 comenzó a trabajar como profesor en la Universidad Intercultural del Litoral Atlántico CURLA y fue nombrado presidente de la OFRANET en 1985 a 1992. Su principal objetivo era unir a todas las comunidades garífunas para reconfigurar y relanzar un movimiento negro unificado. En 1989 viajó a San Andrés Tuxtla, México, para participar en un seminario para debatir sobre la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales del Convenio 169 de la OIT, invitado por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. En este contexto, Centeno continuó su preparación tomando un curso sobre soberanía e independencia nacional en 1989. En julio del año 1990 fue invitado por el Consejo Regional de Pueblos Indios para participar como ponente en la Asamblea General Ordinaria del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. En el año 1991 visitó México como delegado del Consejo Regional de Pueblos Indígenas para discutir el cronograma de trabajo sobre la financiación y organización del movimiento 500 años de resistencia indígena y negra popular. La incursión de empresas multinacionales causó daños al ecosistema, desplazamientos violentos y pérdida de empleos. Por tanto, los garífunas han luchado para obtener los derechos culturales y de la tierra. Por esta razón, en el año 1993, Centeno asistió a un seminario llamado Proyecto de Protección Ecológica y Rescate Cultural en Trujillo. Esta fue su última actividad formal relacionada con el activismo social y político. Sin embargo, continúa colaborando de manera solidaria con el movimiento garífuna y trabajó en la Universidad del Litoral Atlántico CURLA hasta su retiro en el año 2009. Centeno se destacó en otras actividades sociales, políticas y culturales, con un gran reconocimiento en cursos, seminarios, talleres y congresos efectuados en Honduras como en el extranjero. Cargos importantes como coordinador del colectivo de prensa y presidente de la seccional número 3 de CITRA UNAM.
Presidente de la Junta Directiva Central Ejecutiva de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANET. Fundador, presidente del Consejo de Administración del Club Social 15 de Septiembre, uno de los fundadores y miembros de la Sociedad Malecón. Fundador y secretario de la organización del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Secretario de Actas del Patronato de la Comunidad de Cristales y Río Negro. Fundador de la Sociedad Cultural Lincoln. Fundador y presidente del Patronato Pro Desarrollo de la Colonia Suyapa. Secretario de Actas de Sufrasco. Secretario de Actas de la Unión de Trabajadores Desocupados, UTD. Secretario General del Directorio Departamental del Frente Patriótico Hondureño. Viajó por los países de Costa Rica, México, Canadá, Noruega, Finlandia, Suecia, Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos, con el propósito de participar en la Asamblea General Ordinaria del Consejo Regional sobre la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales, del Convenio 169 de la OIT. Centeno es uno de los pocos escritores en el país que ha destacado en sus libros una lista de quienes han sido presidentes en Honduras con ascendencia negra. Si usted analiza la genética del pueblo hondureño, al observar el prototipo de la población, usted verá que la mayoría de los hondureños somos negroides, mulatos, pardos. Podemos destacar que dentro de los presidentes mencionados está Manuel Bonilla, que fue mulato. Tiburcio Carías Andino era negroide. Carlos Flores Facusé era hijo de un padre mulato. Modesto Rodas Alvarado no fue presidente, pero fue dirigente del Partido Liberal y era mulato. La abuela de Porfirio Lobo Sosa era una negra africana de Olancho. Centeno fue un historiador de la etnia garífuna en Honduras, ganador de muchos reconocimientos dentro y fuera de Honduras, y escribió varios libros, entre ellos Humanismo, Poemas Libres Popular. Tomos número 1 y 2, Historia del Pueblo Negro Caribe y su llegada a Ibueras, en el 12 de abril de 1797. Viacruces de la Rebeldía. Medicinas tradicionales del pueblo garífuna. Historia del movimiento negro hondureño. El nuevo mundo de los negros. Dugú, religión ritual de los garífunas. Proyecto de evangelización de los colonizadores. Desalojo de la etnia garífuna y su fusilamiento en el paraje. Adección étnica. Genes y músculo en los renglones antropológicos del pueblo garífuna, entre otros. Dejando en proyecto más de 30 libros en borrador que heredó a sus nietos para que fuesen publicados de manera póstuma, entre ellos las obras destacadas llamadas Historiando en Los Ángeles, California y Biografía de Rey Gualúmugu. Este es el libro documentado más importante de recopilación de datos históricos coloniales del pueblo garífuna de Honduras. En los últimos 200 años, aquí se narra la vida del soldado garínagu, héroe de la República Federal de Centroamérica, como lugarteniente de José Francisco Morazán Quesada, en sus recorridos por Centro y Suramérica. Esta es la vida y obra de José Hipólito Centeno García, más conocido con el seudónimo literario de Santo Centeno. Hoy es una leyenda del pueblo garífuna de Honduras, el cual dejó un legado que perdurará por los siglos de los siglos.